siendo músico. Y si tienes los tímpanos destrozados, lo menos aconsejable es seguir aporreando de esa manera las baterías. Bueno, pues ahí comienza una forma de conocerse a uno mismo, pues mejor. ¿Hasta qué punto puede llegar uno a sacrificar parte de su vida para encontrar una solución a un problema, en definitiva, como es el de esta sordera? Porque por mucho que uno quiera, hay que ceder ante ciertas circunstancias y por mucho que a uno le pene o le fastidie. ¿Y qué hace Riz Ahmed? Pues a su manera sacrificarse, porque no queda otra. Y para ello acude a un lugar que no voy a decir para no cometer spoiler y cargarme la película, que le cambiará la manera de ver las cosas y de oírlas y de comunicarse y de tratar a la gente y de salir de esa burbuja en la cual vive inmerso. Y se dará cuenta de que en el mundo hay gente con problemas, no solo él, mucha más gente hay con problemas. Y como la canción de los Beatles, With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos, aunque no sean sus amigos per se, encontrará soluciones o caminos para encontrar esa solución. Y en ese lugar al que acude para encontrar soluciones se producen los mejores y más bellos momentos de la película. Y claro, Riz Ahmed, lo he nombrado mucho, es que es el protagonista absoluto de la película. Se come a la película, está mejor que la película, es superior a la película. No digo con esto que la película sea floja, no, ni mucho menos. La película se beneficia de la actuación portentosa, ya lo digo, de Riz Ahmed, nominada al Oscar, al mejor actor principal por esta película, muy merecidamente. Hasta tal punto que yo creo que le puede birlar el Oscar a Anthony Hopkins. No digo más. Se admiten apuestas. Hombre, siendo la prácticamente última oportunidad de Hopkins de ganar otro Oscar, la cosa está difícil para el bueno de su compatriota, de Riz Ahmed. Y hablemos también del director, de Darius Marder, que propone muy buenas ideas y muy buenos planos y momentos en la película. Por ejemplo, el final, del cual no voy a hablar, evidentemente. Más bien del plano final. Película en la que es esencial el sonido, evidentemente. Hasta tal punto de que está nominada a Mejor Sonido. Y a los mejores silencios tendría que estar nominada también. Porque ese juego, ese equilibrio entre sonido y silencio, entre comunicación e incomunicación, entre burbuja y explosión de la burbuja para que el mundo te ayude cuando no lo escuchas. Cuando no lo has escuchado antes, lo has pagado. Y cuando no lo puedes escuchar porque no hay tu tía, ahí es cuando el mundo te da una segunda oportunidad. Te tiende la mano y en tu mano está el aprovecharla o no. Dilema. Ahí está el dilema de la película. ¿Qué hará Riz Ahmed? ¿Dirá que sí o dirá que no a esa oportunidad? Y mención también para Paul Raci, que está nominado al Oscar al mejor actor de reparto, que es un veterano así de las películas americanas de segunda fila. Porque está nominado a sus años y te alegra un montón ver que gente que desconocías o que habías visto muy de pasada en otras historias, porque de repente va a tener su sitio en la alfombra roja, al lado de las grandes estrellas del Hollywood de hoy. Hará ruido esta película en los Oscars. Me da que lo hará. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. Y vamos a hablar, para terminar, de la última película de Pedro Almodóvar. ¿Dolor y Gloria? No. La última película de Pedro Almodóvar se llama La voz humana, que es un cortometraje. Y me diréis, un momento, ¿cómo una película es un cortometraje? No, una película puede ser corta o larga. Realmente tendríamos que decir,
el último cortometraje de Pedro Almodóvar o el último mediometraje o el último largometraje de tal o cual director. Todos son películas. Lo que pasa es que técnicamente una película es el celuloide y toda la historia. Entonces, las películas rodadas en digital no son películas, son grabaciones digitales. Entonces tendríamos que decir la última grabación digital de Martin Scorsese. Queda muy bien. Bueno, pues de lo que vamos a hablar ahora es de la última película de Pedro Almodóvar que se llama La voz humana. Un cortometraje o mediometraje. Si no llega a 30 minutos es cortometraje y creo que tiene 28 minutos de duración, La voz humana. Cortometraje protagonizado por Tilda Swinton y rodado en inglés, además. La voz humana es una obra de teatro que se inventó allá por los años 30 el amigo Jacques Cocteau, poeta, dramaturgo, novelista, autor de obras de teatro y director de cine. Recordemos aquellas películas de Orfeo, Los Padres Terribles, La sangre de un poeta o esa maravilla que es La Bella y la Bestia. Pues ese es el origen de la película de Pedro Almodóvar, la obra de teatro de Jean Cocteau, La voz humana, adaptada, según las propias palabras de Pedro Almodóvar, a los tiempos actuales. Porque en la obra de teatro primigenia no creo que hubiera auriculares Bluetooth para hablar por teléfono. Bueno, pues ¿cuál es el resultado de esta adaptación de Pedro Almodóvar de la obra de Jean Cocteau? Pues es una buena adaptación, una adaptación muy almodovariana, se podría decir, porque si tú miras mal y crees que están hablando en español, aquello parece una escena de mujeres al borde de un ataque de nervios. Haced que Tilda Swinton es Carmen Maura y la verdad es que podría ser perfectamente una escena de la película que catapultó internacionalmente al director manchego. Porque la obra de teatro está tan bien adaptada que realmente no se ve a Jean Cocteau por ningún lado, solo se ve a Pedro Almodóvar. Y eso es mérito de Pedro Almodóvar, del Pedro Almodóvar guionista. Ahí está el forillo prácticamente de Atame, porque la terraza que sale en La voz humana yo creo que es la misma clavadita de la terraza de Atame. Ya digo, formalmente es Almodóvar 100%, un film de Almodóvar, como le gusta afirmar últimamente al bueno de Pedro. Formalmente, estéticamente y en cuanto al monólogo de la protagonista, de Tilda Swinton en esta ocasión, pues también. Ya digo, es que podría ser perfectamente Carmen Maura llamando por teléfono a su amante. O podría ser Marisa Paredes tecleando una carta en esa inolvidable máquina de escribir en La flor de mi secreto. O podría ser incluso la Victoria Abril, no de Tacones lejanos, sino la Victoria Abril de Atame. O podría ser, hasta cierto punto, la Verónica Forqué de Kika. Y es que Tilda Swinton es, en esta película, toda una mujer al borde de un ataque de nervios y de perderlo todo. Si nombro tanto a mujeres al borde de un ataque de nervios es porque hay una escena que se auto-homenajea el señor Almodóvar. ¿Os acordáis en Mujeres cuando prende fuego a un colchón? Bueno, pues en esta película no voy a decir nada más. Pero también hay fuego en esta película. No falta el cameo de Agustín Almodóvar, por supuesto, aunque en esta ocasión tiene un par de frases más de las habituales y de sus sobrinos, por cierto, de los sobrinos de Pedro, que aparecen también según los títulos de crédito en la película. Y si estéticamente y formalmente La voz humana es un film de Almodóvar, si se le da toda la importancia a esos colores vivos, a esos colores rojos en muchas de sus películas, también hay que reivindicar de vez en cuando su faceta de guionista. Mujeres al borde de un ataque de nervios fue galardonada en Venecia al mejor guión en su día, al mejor guión.
Bien es cierto que los guiones de Pedro Almodóvar han ido ganando con el tiempo. Por ejemplo, Todo sobre mi madre, que ganó el Oscar a la mejor película internacional, que se diría ahora, tiene un magnífico guión. O Hable con ella. O Los abrazos rotos, que no será una de sus mejores películas, pero está muy bien escrita. Hasta está bien escrita la película de los aviones, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y aquí Pedro se pone al servicio también de Tilda Swinton, una actriz que casa perfectamente con el ideario almodovariano. Alguien que empezó con Derek Jarman o que ha trabajado con Jim Jarmusch puede trabajar perfectamente con Pedro Almodóvar. Yo me la puedo imaginar a Tilda Swinton perfectamente como secundaria de La flor de mi secreto, por ejemplo, o de Kika, ya que sale como reparto internacional Peter Coyote a raíz de Lunas de Hiel. Entonces podríamos decir que La voz humana es un remake encubierto de Mujeres al borde de un ataque de nervios o de La flor de mi secreto, o simplemente no es más que una forma más de expresar sus obsesiones, sus pasiones y de su amor al cine, porque me recuerda a otra versión que hizo Roberto Rossellini del texto de La voz humana de Cocteau, L'amore, el amor, con Anna Magnani, nada menos. Otra actriz que se hubiera bebido en los tiempos de Pedro, vamos, que se hubiera protagonizado La voz humana, Mujeres y La Biblia en verso. Y es que hay actores o actrices que trabajan con directores sin haberlo hecho. Y da la impresión de que Anna Magnani sea Carmen Maura en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? O en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Las influencias. Ay, esos son las influencias. Anna Magnani es una influencia. De Pedro Almodóvar, de La voz humana, de Tilda Swinton. Todo está interconectado. Pero me pasa una cosa con La voz humana de Pedro Almodóvar, que me quedo como a mitad, como si me faltara algo, que me quedo con ganas, vamos. Y la verdad es que no sé si eso es bueno o es malo. Quizás sea eso, que parece que sea la escena de una película, o que quizá termine abruptamente. Es curioso porque me parece un buen final, pero es un poco abrupto, una cosa bastante contradictoria. Pero bueno, eso de Pedro Almodóvar homenajeándose a sí mismo, pues tiene su gracia. Está bien. Es como una vuelta a los orígenes, una vuelta a los años 80, cuando realizaba películas más espontáneas, menos pensadas, más Almodóvar incluso, menos Bergman, cuando a Pedro Almodóvar todavía no le conocían los franceses. Pero ya tenía voz propia. Y hasta aquí un nuevo programa de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, en el cual hemos repasado algunas de las películas que en las plataformas digitales hemos podido ver en los últimos días. Nos escucharemos en el próximo programa de Yo Viendo Cine, que versará sobre algún tema que se me ocurra durante los próximos días. Así que, mientras tanto, os agradezco muy mucho vuestra atención, os agradezco bastante más vuestra paciencia y ya sabéis lo que os digo, que comáis mucho plátano, comed también mucho calabacín, que es muy sano y muy bueno, y que llueva cine. ¡Par 10!